Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de
Buenas noches, tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de esta serie que es fase 5. Estoy acá con Norma, con mi mamá. ¿Querés saludar, Norma? Buenas noches, un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de este medio para poder disfrutar esta palabra que Dios nos está soltando en esta tarde. Amén. Es un placer también compartir con mamá este tiempo, así que expectantes de lo que el Padre hoy quiere hablarnos, ¿sí? Es un día de libertad, un día de poder recibir esta palabra en libertad y gozosos de saber que es el Padre el que está hablando y que nos está equipando, ¿no? Hoy entramos a esta segunda sesión que sería la fase 1, ¿sí? La semana pasada empezamos con el tema de la introducción, pero antes de poder meternos de lleno en esta fase 1, te voy a pedir más si querés orar para entregar este tiempo. Padre amado, queremos darte las gracias, Señor, porque realmente nos sentimos privilegiados, Señor, de que estos mensajes que vos estás bajando, que vos estás trayendo del cielo, Señor, para equipar a tu iglesia, Señor, lo podamos recibir, lo podamos poner por obra, lo podamos entender. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que a través de todo este material que estamos difundiendo a través de este medio, Señor, que las personas que estén del otro lado puedan recibirlo, Señor, porque vos no sos un Dios limitado, vos sos un Dios que no tiene frontera, que no tiene límite, así como estás ahora en este momento acá en medio nuestro, estás también en cada hogar que está recibiendo este material. Padre, ayúdanos a poder entender todo esto con el Espíritu. Te pedimos que nuestro espíritu esté alineado al Espíritu Santo y que pueda escuchar todo lo que vos querés en esta tarde transmitir. Gracias, Señor, porque no nos mandaste desprovistos, Señor, nos mandaste equipados. Sí. Y en este tiempo, Padre, vos estás trayendo a revelación todo ese equipamiento que tenés para tu iglesia. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, porque vos te lo mereces. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el miércoles pasado en forma introductoria, ¿sí? Si es la primera vez por ahí que te sumás. Perdón. Vamos a hacer un pequeño resumen, pero estaría muy interesante que puedan ver, si no lo han visto, la sesión 1, sí, porque si bien son temas aparte, pero todo va relacionado, porque lo que queremos transmitir en esta serie es una totalidad, una integralidad de lo que realmente el Padre quiere darnos, ¿no? Dios nos ha dado esto, ¿sí?, como diseño para poder alcanzar, ¿sí?, esa medida que habla Efesios 4, ¿sí? Si vamos a Efesios 4, ahora lo vamos a leer. El Padre habla de una medida del varón perfecto, ¿sí? Y ha dado un diseño a través de esta palabra, de estos versículos, y la manera en que el Padre también ha comenzado esa buena obra en vos, en mí, Él la quiere perfeccionar, y es mediante esto que estamos viendo, que empezamos a desarrollar, es cómo el Padre va a seguir perfeccionando su obra en nosotros. Si querés leer Efesios 4. Efesios 4 del 11 al 13. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hablamos entonces de este diseño como algo integral, ¿sí?, como veníamos diciendo recién, no de un título o de una persona sola, ¿sí?, sino que hablábamos que todos deberíamos fluir en estos 5 ministerios, en estos 5 ríos, lo queríamos llamar fases también, porque cada uno nos representa una parte, un aspecto de Cristo, ¿sí?
Y realmente yo quiero representar las 5 partes, no quiero representar solamente una. Hablamos esto de que por ahí vos podés ser fuerte en una de estas fases, pero es importante que todos podamos fluir en estas 5, en estos 5 ríos, ¿sí? Y decíamos que no éramos personas incompletas, ¿sí? Hablamos de que por ahí veíamos, por ahí reconocíamos un profeta, un pastor, un apóstol y veíamos a esa persona como completa, ¿no? Entonces siempre acudíamos a qué el Señor te dijo, en el caso del profeta, ¿no? ¿Qué el Señor te dijo de mí o qué el Señor te dice con respecto a esta situación? Como viéndolo a alguien completo. Entonces hablábamos que no hay personas incompletas, ¿sí? Sino que en el ADN de hijo de Dios que vos tenés, somos seres completos. A mí algo que me llamó mucho la atención es esa medida que pone. La medida es Cristo. Y si miramos para atrás muchas veces, acordándonos de dónde venimos, ¿no? y cómo hemos transcurrido nuestra vida en Cristo, muchas veces hemos escuchado esta frase, sí, pero completo vamos a estar cuando lleguemos allá, cuando estemos con Cristo. Y es como darnos un permitido a no vivir esta plenitud. Si la plenitud está y la plenitud es Cristo, y Cristo en nosotros es la plenitud, podemos vivir y transitar los años que tenemos de acá para adelante en una plenitud con Cristo. Y el resultado va a ser distinto. Amén. Vamos a ver Colosenses 2, versículo 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén. Hemos sido hechos completos en Él, ¿sí? No nos va a ser completos, hemos sido hechos completos en Él, ¿sí? Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y acá habla de la plenitud, ¿sí? De la plenitud. Entonces, algo interesante para destacar en esto de la plenitud, que escuchaba, que una cosa es caminar para plenitud y otra muy distinta es caminar desde plenitud, ¿sí? Una cosa es caminar completando y otra cosa es caminar desde estar completos en Cristo, ¿sí? Es un poco lo que decía recién Norma. Entonces, vamos a ir por la vida buscando esa plenitud, ¿sí? Buscando ser completos, buscando eso que necesito para completarme. ¿Por qué? Porque me siento incompleto o quiero vivir alcanzando una plenitud que ya me fue dada. Que ya la tengo. Es tremendo el entender esto, porque no es lo mismo caminar para plenitud, buscando esa plenitud que a veces nos parece inalcanzable, y las metas que a veces nos ponemos metas tan inalcanzables que nos es difícil llegar. Pero cuando entendemos que tenemos que caminar desde la plenitud, entendemos que Cristo en nosotros es esa plenitud. Entonces nos estamos perdiendo de algo. Nos estamos perdiendo de caminar en esa plenitud con Cristo. Entonces ya no vamos a necesitar que nos completemos porque tenemos un hijo, que nos completemos porque tenemos un esposo, una esposa, o una carrera, o un auto, o una casa. Somos completos en Cristo. Caminar desde plenitud es eso, es caminar desde adentro hacia afuera, ¿sí? No desde Amén. Afuera, agarrando algo de afuera para completar algo de adentro, sino entendiendo que ya somos completos en Él, que ya esa plenitud nos fue dada, sí, que es Cristo. Entonces poder caminar desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y si logramos vivir desde plenitud, todo lo que hagas va a ser desde esa plataforma, ¿sí? Sí. Entonces, no vas a querer, como decía recién mamá, no vas a querer tener un ministerio para sentirte valorado o aceptado, sino que como te sentís valorado y aceptado en Cristo, vas a querer ejercer ese ministerio, ¿sí? Ya lo vas a hacer desde esa plataforma. O no vas a querer tener un esposo, una esposa, una novia, un novio, para sentirte completo, sentirte pleno, sino que es tanta tu plenitud en Cristo que no necesitas nada ni nadie, pero vas a disfrutar el tener tu compañía y tu compañía desde otra plataforma que es Amén. Desde plenitud.
Y un poco de lo que hablábamos también es que a veces hemos tenido estos 5 ministerios, estos 5 títulos como algo a veces inalcanzable, que necesita tiempo de estudio, necesita tiempo por ahí que no tenemos, y nos da miedo pensar que no vamos a poder fluir, ¿sí?, en estos 5 ministerios, en estas 5 fases, todas juntas, ¿sí? Pero decíamos que no tengamos miedo, que no nos dejemos intimidar por el enemigo en este sentido. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos completó desde la eternidad en Él, ¿sí? Él ya en nuestros depósitos ya derramó todo lo que necesitamos para realmente poder caminar y fluir desde estos 5 ministerios. Y es más, ya comenzó a manifestarse eso en vos, en mí, sí, esto ya comenzó. Entonces, hoy nos metemos en la fase 1, sí, que nos toca abordar en esta tarde, que es la pastoral, ¿sí? Amén. Esta fase 1 que es la pastoral, sé que por ahí dice, ahí en Efesios, pastores y maestros, ¿sí? Por ahí algunos lo agarran como un solo ministerio, pero nosotros lo vamos a abordar separados. ¿Por qué? Porque entendemos que la pastoral agarra una parte de Cristo que es única, ¿sí? Y la de maestro otra. Esta parte del ministerio pastoral, decíamos que cada ministerio nos muestra una parte de Cristo, ¿sí? Y la parte que muestra de Cristo, la parte que manifiesta de Cristo, este ministerio pastoral, este río que debemos fluir, es ni más ni menos que el carácter de Cristo, ¿sí? Pero venimos diciendo que para poder llegar a un lugar, ¿sí?, para poder llevar a alguien a un lugar, primeramente debo llegar yo. Yo no puedo llevar a alguien a un lado que yo no estuve primero o yo no llegué primero, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en este ministerio pastoral, siempre lo relacionamos a que debemos pastorear personas, ¿sí?, a otros, ¿sí? Es como que el foco está en otros, en las personas que debemos pastorear, pero lo vamos a abordar primeramente. Antes de llegar a pastorear a otras personas, debemos pasar por otro nivel, ¿sí? Esta fase lo vamos a abordar de 2 niveles. Primeramente, pastorearme a mí mismo y luego pastorear generaciones, ¿sí? No puedo pastorear generaciones, puedo llevar generaciones a un lugar donde yo no fui primero, ¿sí? Pero ¿por qué? A veces nos es más fácil dar un consejo a otro que aconsejarnos o tomar ese consejo para nuestras vidas, ¿sí? Es más fácil pastorear a otros que pastorearnos a nosotros mismos, ¿sí? Esto es algo a tener muy en cuenta, ¿sí? Siempre por ahí vemos el problema en el otro, vemos dónde está la grieta, vemos qué bien le vendría esto, que siempre nos es más fácil ver lo del otro. Y cuando nosotros necesitamos ese mismo consejo, necesitamos esa misma solución para nuestra grieta, no es tan fácil verlo en uno. La semana pasada tocaron un pasaje donde dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel para perfeccionarla. Amén. Y capacitando, pensando en este pasaje, me venía a la mente esto de que muchas veces no es fácil agarrarlo para nosotros. Bueno, Dios me va a terminar la buena obra, Él es fiel para terminarlo. Pero cuando lo quiero medir para el otro, ya ahí cambia mi actitud, porque el otro yo quiero que entre en un proceso más rápido, quiero que cambie, él empiece a ver los defectos. O sea, no respeto el proceso que Dios tiene y los tiempos que Dios tiene para la otra persona. Es más fácil esto, ¿no? De ver que sí, está en proceso, pero no lo termina. Y nosotros estamos en la misma condición, ¿no? Entonces siempre nos es más fácil ver al otro que ver lo que uno necesita ver en uno primeramente. Amén. Para luego poder pastorear generaciones. Vamos a Proverbios. Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Tremendo pasaje. Mejor es el lento para la ira que el poderoso.
y que domina su espíritu, ¿sí? En otras versiones dice se conquista a sí mismo, ¿sí? Que el que toma una ciudad, ¿sí? Entonces, ¿querés saber qué es el éxito para el reino de los cielos? ¿Sí? Uno cree que por ahí es tener una mega iglesia o tener, no sé, todas, o ser fructífero en el ministerio que te toca o en el don. Déjame decirte una cosa, que el reino, el secreto, el éxito del reino de los cielos es es que uno tiene que ser lento para la ira, ¿sí? Porque mejor es el que se gobierna a sí mismo que el que conquista ciudades, ¿sí? Entonces muchas veces perdemos tiempo queriendo conquistar cosas afuera, ¿sí? Cuando en realidad el Padre quiere que primero nos conquistemos a nosotros mismos, ¿sí? No es que no quiere que conquistemos cosas afuera, sí quiere, pero de nada nos sirve si primero no hemos gobernado esta ciudad que soy yo, ¿sí? No nos hemos conquistado primeramente. Y acá está el secreto, ¿sí? Para primero pastorear a otros, discipular a otros, debemos conquistarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿vos querés fluir en este río pastoral? Bueno, acá va el secreto. Para primero pastorear a otros, discipular a otros, debemos conquistarnos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso, tremenda tarea. Sí. Conquistarnos a nosotros mismos. Y no es algo que vayamos a concluirlo y recién ahí yo puedo pastorear a otros. No. Es algo que un proceso. Es un proceso y que nos va perfeccionando el Padre, ¿no? Pero en ese proceso yo no puedo pretender salir a pastorear gente si primero no puedo gobernarme a mí mismo, no me puedo conquistar a mí mismo. No me pastoreo. Exacto. Y por eso también es bueno ver todo el proceso en el que como congregación el Señor nos ha metido todo este tiempo de ir puliéndonos finitos, ¿sí? y hablar tanto del alma. Esto hay un montón realmente de material sobre esto, porque el Padre realmente nos ha venido hablando de la mente, del alma, del corazón. Es como que nos lleva a conquistarnos, porque es así. Yo no puedo pretender salir a conquistar un lugar o conquistar una persona si primero no me he conquistado a mí mismo, ¿sí? No puedo llevar a alguien a ese lugar si primero no fui yo antes, ¿sí? Entonces, para poder discipular tu familia, para poder discipular tu barrio, esta ciudad hermosa, tu ciudad, primeramente debes conquistar esa ciudad que sos vos, esta ciudad que soy yo, ¿sí? Entonces, podemos sabernos la Biblia de memoria, ¿sí? Y no encontrar plenitud. ¿Por qué? La plenitud se encuentra cuando desarrollo esa verdadera identidad en Cristo, ¿sí? La plenitud se encuentra cuando desarrollo esa verdadera identidad en Cristo, cuando logro gobernarme a mí mismo, ¿sí? Y esto, perdón, Yasmín, esto de gobernarnos a nosotros mismos no es algo que va a suceder, sí puede suceder dentro de una congregación, ¿no? Yo puedo ir gobernándome porque por ahí tengo roces con alguien o tengo alguna dificultad con algún hermano, pero donde más nos vamos a desarrollar es en nuestros hogares, donde los que convivimos con alguien surgen situaciones, surgen por ahí pleitos, peleas, que despiertan nuestra ira, nuestro enojo. Y ¿quién no escuchó en algún momento de esos pleitos una vocecita muy suavecita dentro nuestro que nos dice: no contestes, no hables? Todas la hemos escuchado. A veces lo obedecemos y a veces no, pero cuando lo obedecemos, conquistamos el alma, porque los sentimientos y la emoción, y la ira es una emoción, un sentimiento, está en el alma. Y esa es la parte que debemos conquistar, el alma. Pastorear el alma. Pastorear el alma, es así. Si vos querés conquistar ese hijo, si vos querés conquistar ese esposo, esa esposa, esa hermana, esa mamá, ¿sí? Si vos querés conquistar primeramente esas personas, primeramente conquistaste vos, ¿sí? Primeramente
siempre lo que yo digo, la prueba es para mí. Claro. Siempre la prueba es para mí, por más que lo vea injusto, lo vea que no es así o que el otro... pero siempre la prueba es para mí, porque me lleva a conquistarme un poco más, ¿sí? Entonces es mejor tener el carácter correcto, ¿sí?, que la fuerza que te puede dar un talento o un don. Amén. ¿Sí? De nada me sirve tener el talento, el don, o de acá poder dar unas palabras tremendas, ¿sí?, a la congregación, pastorear, si yo no tengo el carácter adecuado, si no he conquistado, ¿sí?, mi vida primeramente. En el reino de Dios el carácter vale más que la fuerza, ¿sí? Es mejor conquistarse a sí mismo que conquistar Amén. ciudades. A veces queremos salir a conquistar ciudades, evangelizar, hacer trabajos para el reino, pero tenemos que conquistar primero, como decíamos en un principio, nuestra ciudad, nuestro interior. Si no conquistamos nuestro interior, tampoco vamos a salir para los nuestros, para los más allegados. Entonces empezamos a vivir una vida fingida, una vida que demuestro tener algo que no tengo, porque no lo conquisté y no puedo llevar a nadie a ese lugar. Y esta plenitud que estamos hablando, ¿sí?, esta plenitud hablaba Jesús. ¿Sí? Si recuerdan ese versículo que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Amén. Y hallarán descanso para sus almas. Hallarán descanso. Esta es la plenitud que hablaba Jesús, ¿no? Ese hallar ese descanso, ¿sí? Un poco el pastor nos viene hablando ya 2 domingos acerca de esto. No es casualidad, no está armado nada, pero cómo el Señor nos vuelve a traer esta palabra, ¿sí? Hallarán descanso para sus almas, ¿sí? Y esta paz, ¿sí?, que habla este descanso para sus almas, esta paz que habla este versículo, va a escasear en los últimos tiempos, ¿sí? Por ahí me ven reiterativa con esto de los últimos tiempos. No soy esa pregonera de que todos se van a morir, o me hace acordar a mi hija que... sino que entender que si estamos preparados para ese tiempo, qué mejor pasar ese tiempo como Dios realmente lo planeó para nosotros, ¿no? Estar preparados. Hoy hablábamos en el grupo pequeño con algunas hermanas de la congregación y hablábamos justamente de eso, cómo se ha multiplicado la maldad, cómo la oscuridad se ha extendido en el mundo entero, cómo Dios no va a preparar la iglesia que contrarresta esa oscuridad, la iglesia que ilumina, la iglesia que llevando a Cristo dentro tiene luz, y llevando la plenitud de Cristo tiene luz y puede iluminar y puede hacer que esas tinieblas, va a hacer que esas tinieblas retrocedan. Es tan importante tener esta plenitud, esta paz, ¿sí? Porque estar en paz con uno mismo es ese descanso que nuestra alma necesita, es ese descanso que habla Jesús, ¿no? Entonces es acostarse y estar en paz, ¿sí? Acostarse y estar en paz con uno mismo. No es poca cosa, no es poca cosa. Hoy no todas las personas pueden gozar de esto. Hay muchas personas que están recurriendo a pastillas para realmente poder dormir. Entonces, encontrar esta plenitud, esta paz, es eso, es acostarse y estar en paz. Despertarme y estar en paz. Predico, Dios me usa, estoy en paz. Predico, no recibió nadie, estoy en paz, ¿sí? Tengo un día malo, estoy en paz. Amén. Tengo un día bueno, estoy en paz, ¿sí? Estamos en pandemia, estoy en paz. Es realmente necesario poder encontrar esta plenitud que Jesús habla, ¿sí? Entonces, tengo descanso en mi alma. ¿Por qué? Porque tengo gobierno. Logro pastorearme primero a mí misma, ¿sí? Entonces, para tener ese descanso en mi alma es porque tengo gobierno y logro pastorearme a mí mismo. Y esta palabra que tan reiterativa que estamos escuchando tanto, gobernar, gobierno, que para poder gobernar tengo que conquistar primero, no podemos dejarla pasar por alto, porque realmente si vamos a hacer una iglesia que gobernemos junto con Cristo, tenemos que aprender a gobernar. Entonces, conquistar y gobernar son 2 cosas que tenemos que hacerlo sí o sí la iglesia. No nos podemos tirar a esperar que Cristo venga, porque Él ya hizo todo fue consumado, así que tenemos que nosotros empezar a gobernar aquellas cosas
que tenemos como herencia por ser hijas de Dios o por ser hijos de Dios. Hay una herencia que tenemos que tomar y hacerla nuestra y empezarla a vivir, que sería la plenitud de Cristo en nosotros. Y esto que a veces me han dicho, ¿por qué se habla tanto de uno? Y no es por una cuestión de egocentrismo, ¿no? De decir, bueno, no me importa el otro, sino por esto mismo. Yo no puedo pretender salir a conquistar una ciudad si yo no me conquisté primeramente a mí. Pero para eso el Señor nos ha estado equipando todo este tiempo para saber cómo pastorear mi alma, dónde ubicarla, ¿sí? Dónde debe estar mi espíritu, toda la transformación de nuestra mente, ¿sí? Los deseos de nuestro corazón, porque todo nace de ahí, de nosotros, ¿sí? De cómo realmente conquistarnos primeramente, porque si primeramente no me conquisto yo, ¿qué vamos a hacer cuando la gente comience a venir? No los podemos estar pastoreando con las miserias que traemos. O con métodos, ¿no? Porque a veces pastoreamos con métodos, porque no los hemos vivido. Entonces es un método que yo no lo viví y lo estoy queriendo transmitir. El otro no lo puede recibir porque no sale del espíritu. No llegamos primeramente a ese lugar. De las 5 fases que habla acá Efesios, de los 5 ministerios, el pastoral, trata más con mi carácter, ¿sí? De todos. ¿Por qué? Porque debemos amar ser pastoreados. Primero para poder pastorear a otros. Eso también. No solo pastorearme a mí, sino también dejar que el buen pastor, ¿sí? El gran pastor, que es el Padre, nos pastoree, y aún así, que también se ha hablado, las autoridades que tengamos en el grupo pequeño, los pastores, ¿sí? Los líderes, de decir, yo debo amar que me pastoreen. No es un lugar cómodo, ¿sí? El dejarme pastorear, pero es tan necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás va a querer sacarte de este ministerio, va a querer que no fluyas en este río, porque él quiere que vos te independices, ¿sí? Que creas que no necesitas ser pastoreada, que te separes del cuerpo. Por todo lo que esto conlleva, ¿no? El ser pastoreado. ¿Por qué? Porque si a vos te saca de esta fase, si a vos te saca de este río, de fluir en este río, te saca tu carácter, ¿sí? Ni más ni menos. Y si no tenés carácter, no tenés el recipiente para contener todo lo que el Padre quiere derramar en vos. Amén. Entonces, si vos querés fluir en el evangelismo, en el apostolado, en el maestro, aún en los dones, ¿sí? Si yo no tengo el carácter necesario, mi recipiente se quiebra, y todo lo que el Padre quiere derramar para usarme y para realmente fluir a través mío, no tiene algo que lo pueda contener, ¿sí? Para eso está el carácter y esto que Él quiere hacer con nosotros, que formar su carácter en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando permanecer, ¿no? Permanecer, no salirnos. Estar siempre con esa mentalidad de entender que estoy en Cristo, no me puedo salir. Y si en algún momento me salgo porque derrapé y nos equivocamos, vuelvo a meterme de nuevo. No hay posibilidad de decir me salgo y me quedo afuera porque ya está, salí. No, vuelvo, gobierno sobre lo que me sucedió, pido perdón si tengo que pedir perdón, depende de la situación que viví, pero yo tengo que volver a estar en Cristo, no salirme de su presencia. Para eso necesito, ¿no? Esto que decía, que sean mansos y humildes, como lo fue Jesús, porque para salirte o reconocer que te equivocaste, el pedir perdón, necesitas mucha mansedumbre, mucha humildad, ¿no? Porque muchas veces nuestro propio orgullo nos aleja de esto que es el cuerpo y el ser pastoreado, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a querer salirnos de este ámbito, ¿sí? de este río, estamos ni más ni menos que debilitando nuestro carácter, ¿sí? Ni más ni menos, no es decir, no le voy a hacer caso, o no quiero gobernarme, no, estás debilitando tu carácter, ¿sí? Y déjame decirte algo muy importante, que Jesucristo no venció la cruz con poder, sino con carácter. Tremendo. ¿Sí? A ver, obvio que Jesús
tenía poder y fue poderoso lo que hizo, sí, pero él no venció la cruz con poder, sino con carácter, porque había que tener carácter para quedarse ahí y hacer lo que Jesús hizo, ¿sí? No venció la cruz con dones o talentos, sino con obediencia. Con obediencia. A pesar de lo que no me gustara, esto de permanecer, que decía mamá, no, él permaneció ahí, él se quedó ahí. Entonces él venció la cruz con carácter. ¿Y cuántas veces nosotros queremos evitar personas o situaciones porque estamos incómodos? No queremos incomodarnos, ¿sí? Entonces, a veces queremos salirnos de lugares o queremos salirnos de procesos, ¿sí? Porque estamos incómodos. Sí, obvio, es incómodo, es doloroso, pero esas cosas se vencen con carácter, se vencen permaneciendo, se vencen con obediencia como Jesús lo hizo, ¿sí? No vamos a vencer las batallas que tenemos por delante con dones o aptitudes o talentos, sino con carácter, ¿sí? No nos va a salvar el don, no nos va a salvar en lo bueno que vos seas, ¿sí? Sino que nos va a salvar el carácter que tengamos más parecido a Cristo, ¿sí? Y si vamos a la historia, si venimos diciendo esto, ¿no? Que el pastorado tiene esa parte, esa manifestación de Cristo que es el carácter. ¿Por qué decimos esto? A ver, Jesús tuvo un pastor, ¿sí? Que acá en la tierra, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, tuvo un pastor que le dio una indicación que no le gustó, ¿sí? Le dijo, vas a tener que beber esta copa, vas a tener que morir en la cruz, vas a tener que pasar esto, y vas a tener que morir en la cruz. ¿Y qué dijo Jesús? Si puedes, pasa de mí esta copa. A ver, esa frase te da un indicio de que él no quería pasar por ese lugar, no le gustaba, o sea, tuvo un pastor que le dijo algo que no le gustó, pero aún así él tuvo el carácter para permanecer y obedecer, ¿sí? Tuvo el carácter. Entonces, llegamos a esta conclusión, ¿sí? Que nosotros mismos somos a veces la oveja más difícil, nuestra oveja más difícil. Queremos pastorear generaciones, pero primero debemos pastorear esta oveja, ¿sí? Porque muchas veces el no sabernos pastorear nos puede sacar de cosas. Imagínate que Jesús haya dicho que no. Claro. ¿Dónde hubiésemos ido a parar? ¿Sí? Entonces, realmente supo pastorearse a sí mismo, supo pastorear su alma y tuvo el carácter necesario para permanecer en ese lugar, ¿sí? Entonces, el discípulo más difícil que vas a tener toda tu vida sos vos. Y si vos sabés lidiar con ese discípulo más difícil que sos vos, que soy yo te aseguro que lo demás va a fluir de forma muy natural y con autoridad. Amén. Y va a ser efectivo el trabajo. Va a ser efectivo el trabajo porque estamos haciéndolo desde lo que Cristo hace en nosotros, no de nuestra fuerza. Amén. No de nuestro conocimiento. Y otro claro ejemplo que queremos citar y traer a memoria de una persona que supo pastorearse a sí misma, también era el pastorcito de oveja en lo natural, ¿sí? Pero como eso también en lo espiritual era fuerte en él, ¿sí? Estamos hablando ni más ni menos que de David, ¿sí? Y vamos a ver acá en el Salmo 103, si querés leerlo, mamá. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este salmo es muy probable que David cuando estaba escribiendo, estaba componiendo este cántico, este salmo, por lo que leemos, ¿sí? Llegamos a poder deducir que por ahí no se encontraba con un buen momento David, ¿sí? Porque le está diciendo, alma mía, o sea, se habla a sí mismo, alma mía, bendice al Señor, bendice su santo nombre. Se da una orden. Se estaba disciplinando, ¿sí? Entonces quizás estaba sin ganas para orar, estaba con un día difícil y David salió con el carácter que él tenía a entender qué es lo que debía hacer, que era pastorearse a sí mismo. Vamos a ver cómo siguen los versículos que siguen. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Buenísimo. Renovados. Es como que está David diciéndote, bueno, David, bendecí al Señor. David, no olvides los beneficios que vos tenés en Él. David, Dios es el que perdona tus iniquidades. David, Él sana tus enfermedades. David, Él te rescata de la fosa de tu vida. Él te corona de bondad y compasión, ¿sí? Haciendo memoria, recordando, autopredicándose, ¿sí? Pastoreándose. Ahora, cuando no tengo ganas de, en esos días difíciles, estar con el Padre, recordá sus beneficios, ¿sí? Recordá los beneficios que tiene en tu vida, ¿sí? Y así es como vos disciplinás tu alma, así es como vos la pastoreás, ¿sí? Disciplinándote en esto de decir, recordá los beneficios que tenés en Dios y autopredicate, pastoreate, ¿sí? Y si es necesario también decirlo en voz alta, ¿sí? Porque la fe viene por el oír. Yo creo que David también empezó a escribir para también después empezar a cantar, y en el cantar su espíritu se llenaba de esa fe, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces no es casualidad que David haya tenido un día malo, un proceso difícil, y que haya salido a escribir y a decir, no olvides sus beneficios, no olvides quién sana tus enfermedades, no olvides quién saca tus iniquidades, no olvides quién te saca de ese foso, de ese pozo, ¿sí? Entonces es necesario, para poder pastorearnos, disciplinar nuestra alma, es necesario recordar sus beneficios, ¿sí? En tu vida, en mi vida. David se ministraba a sí mismo. Y seguimos en este salmo precioso, vamos con el versículo 20. Versículo 20 al 22. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que lo servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. No quedaba nada. Termina, estos 3 versículos son el final de este salmo, y dice, vosotros sus ángeles, bendecid al Señor. A ver, ¿quién tiene autoridad para llevar a los ángeles a bendecir a Jehová? Tiene autoridad aquel que se pudo llevar a sí mismo a bendecir a Jehová. Amén. En un día difícil, en un día complicado, en un proceso difícil, en un diagnóstico irreversible, ¿sí? Ahí quien tiene la autoridad de llevar a los ángeles a bendecir a Jehová es quien se pudo llevar a sí mismo a bendecir a Jehová. Se disciplinó, se gobernó, se pastoreó a sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando te conquistás a vos mismo, cuando lográs pastorearte primero esta oveja más difícil, Dios te da autoridad para guiar a otros. Amén. Si vos no llegaste a ese lugar, si vos no te llevaste a vos mismo a bendecir a Jehová a pesar de las situaciones que te toque vivir, a gobernarte, a conquistarte a vos mismo, vos no vas a tener autoridad de poder llevar a otro, ¿sí? No va a haber frutos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, no hay esto que decía más desde el espíritu, ¿sí? Entonces, tu autoridad con otros es proporcional a cómo te liderás a vos mismo, ¿sí? Aún a esto que decíamos de los procesos del otro, uno tiene mucha paciencia con uno mismo, porque no es que está, no, pobrecita de mí. Claro, pobre de mí, bueno, esto me resulta difícil, bueno, y yo soy así, y bueno, me cuesta porque a ese lugar donde nosotros ya estuvimos, ¿sí? David realmente era un ejemplo de eso. Él se llevaba continuamente a ese lugar de disciplina, de gobierno, de autoconquista. Y fíjate todas las cosas que David pudo hacer y
el reinado que tuvo, es impresionante ver eso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él realmente tenía una autoridad. Y a ver, David las tuvo que pasar, con Saúl. O sea, si hubo un pastor complicado, le tocó a David. Y aún así David realmente honró esa autoridad, a pesar de que no estaba haciendo las cosas bien o no hacía las cosas como él las quería o él las pensaba. Lo honró aún hasta después de la muerte de Saúl, ¿sí? Podría haber hecho y tomado cualquier decisión, pero él entendía que primero tenía ese carácter él para poder pastorearse a sí mismo y dejarse pastorear, y eso hizo que él la gente lo seguía a David. Es tremendo eso. Esto de poder pastorearme para poder pastorear es muy importante, porque muchas veces nosotros charlamos con personas o nos hablan por teléfono. Hoy estuve charlando con una persona por teléfono que estaba muy, muy angustiada. Y cuando me contaba su angustia y me decía por qué estaba tan angustiada, yo me ponía en su lugar, porque a veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro, en el zapato del otro. Por eso levantamos tan rápido el juicio y abrimos brecha enseguida en la relación. Me ponía en el lugar de ella y en esa angustia que ella tenía, ahí yo pasé de pastorearme a mí a empezar a sentir lo que siente un pastor cuando la oveja está sufriendo. El pastor, cuando la oveja está sufriendo, sufre junto con la oveja. Entonces uno a veces puede quedarse en eso. Ay, sí, pobrecita, mirá lo que está sufriendo, pero inmediatamente el Espíritu Santo te trae otra vez esa revelación que precisás para decirte: tenés que sacarla de ahí, tenés que sacarla de ahí. Entonces inmediatamente le das el consejo de sujetar el alma al gobierno del Espíritu Santo, de que el alma necesita descanso, de que el alma está gobernando cuando no fue creada para gobernar, y le das la herramienta, y cuando esa herramienta vos se la das y la persona la pone en práctica, inmediatamente vuelve la paz. Inmediatamente entras en esa atmósfera, en ese ambiente que es Cristo en vos de nuevo. Es importante esto que está destacando mamá, porque para poder pastorear a otros es necesario también poder ponernos en el lugar de la persona, ¿sí? Y de entender que son personas que Dios te pone para que vos puedas administrarlas, que vos puedas guiarla, que vos puedas llevarla a un lugar, ¿sí? Muchas veces se nos va la paciencia, se nos va el amor, o decís, bueno, ya está, ya le hablé, ya le dije, pero a ver, cuando entendemos que el buen pastor dejó las 99 y fue a buscar esa sola que se había perdido, esa sola, y la trajo y la lavó y la cuidó, entendemos que esas personas que Dios te puso alrededor, ¿sí? Si tenés grupo pequeño, si tenés tu familia, ¿sí? Tu familia también es algo que vos debés pastorear, tus hijos, los esposos mutuamente, ¿sí? Realmente el Señor nos ha dado muchas cosas para poder administrar, muchas vidas, y son personas preciosas y tesoros incalculables en las manos del Padre. Entonces, por eso nosotros debemos realmente entender eso a la hora de poder ejercer ese pastoreo, ¿sí? Pero por eso arrancamos con esto. Primeramente, yo debo llegar a ese lugar, porque yo también a veces puedo ser duro conmigo misma, ¿sí? Entonces, también trabajar en eso, de decir, bueno, lograr perdonarme, lograr amarme como oveja, para poder hacer eso con las ovejas que el Señor puso a mi cuidado. Y eso de pastorearse los esposos es tremendo. A veces, cuando hay conflictos matrimoniales, es más fácil ir por separado, darle la queja al pastor o al consejero o al que nos toca ir a hablar, y despotrico contra el otro, pero cuando empezamos a entender que el matrimonio es uno y que se pueden pastorear uno al otro y que pueden ministrarse uno al otro, aún en esa unión de intimidad se están ministrando, no hay conflicto en el matrimonio, no puede haber conflicto que no superen, porque lo están llevando a pastorearse entre ellos mismos. Y con esto no hablo de decir, bueno, a ver, el pastor no te dio un grupo pequeño o no te dio gente a cargo. A veces vos sentís carga por personas y ahí el Señor automáticamente te está diciendo, pastorealo, pero no de
yo soy su autoridad, está mi ovejita, no dejo, sino, a ver, vos tenés algo para darle a esa persona, algo que esa persona necesita. Entonces, no es solamente el hecho de decir, bueno, tengo gente a cargo, tengo este grupo y yo debo liderarlo, no. A veces sentimos carga por un hermano en un tiempo específico que ese hermano está pasando. Pegate a él y hacé lo que Dios te mande a hacer. ¿Sí? Eso es, el pastor debe tener olor a oveja, ¿sí? Entonces, nosotros realmente hemos generado esto de los grupos pequeños, porque si bien somos una congre chica por ahora, pero a veces no se puede pastorear como uno realmente necesita el persona a persona cuando son, no sé, 50. Entonces, para que no se pierda ninguna oveja y que todas realmente puedan sentirse en cobertura, generamos esto de los grupos pequeños, ¿sí? Y esos grupos pequeños, el día de mañana, van a dar a luz otros grupos pequeños. Entonces, vos hoy estás siendo parte de un grupo pequeño, pero quédate tranquila que después vas a generar un grupo pequeño vos. Hoy hablábamos eso en el grupo pequeño, que muchas veces hay personas que tienen el llamado evangelístico y vienen y te dicen, prediqué a fulano y se convirtió y se entregó al Señor y está listo para que vos los pastorees, y te lo alarga. O sea, porque yo predico, yo no puedo pastorear, pero el llamado es para todos, estos 5 ministerios para todos, es para que en algún momento utilicemos cada uno de esos 5 ministerios en el momento que lo precisemos. Y pastorear a esa persona que Dios te puso es seguir cuidando esa oveja que Dios te puso. Y ser responsable, y caminar juntos, y conocerse. No solamente el tiempo en que estás en el grupo pequeño y se terminó. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Llamarse, aún comer juntos. Es importante el caminar juntos. Es importante que ellos puedan ver el ejemplo en nosotros. Si nos pastoreamos antes, van a ver el ejemplo. Si no nos pastoreamos antes, si no nos dejamos pastorear por el Señor, no vamos a ver el ejemplo. Y Jesús fue un ejemplo de esto. A ver, cuando Él hizo sus discípulos, sus 12, Él les decía, bueno, vengan conmigo. O sea, vivían juntos, caminaban juntos, estaban todo el tiempo juntos, ¿sí? Ahora, no te digo que con esto vayas a salir a meter gente en tu casa a vivir, porque, bueno, si el Señor te manda, te manda. Pero esto de poder estar atento al otro, la necesidad, no solo la necesidad, o decir, che, ¿cómo estás? O paso a verte, paso a estar un tiempo y compartir juntos. Esto también es parte del pastorear y el estar atento a mi comunidad, ¿sí? Al que tengo al lado, ¿sí? Tenemos miedo muchas veces de que nos quiten las comodidades nuestras. No, pero yo hoy tengo ganas de dormir la siesta, que no venga a llamarme justo a la hora de la siesta. Bueno, pero quizás en ese momento, justo a la hora de la siesta, es cuando te precisa. El pastor tiene que estar. Como ministerio, ¿no? Estoy hablando de que no es el pastor que tenemos como pastor como cumpliendo una función, sino que cada uno somos pastores. Tenemos que estar. Y vos decís, no, pero yo estoy cansada. No importa, Dios te renueva la fuerza. Ese es el amor, porque una de las cosas que tenemos que caracteriza al Hijo de Dios es el amor, pero no el amor que conocemos de esta tierra, el amor que es Dios mismo. Dios es amor. Si yo amo con ese amor, yo a la persona le estoy dando a Dios. Eso es tremendo, dar a Dios a la otra persona, en te escucho, en sí te llamo, es tremendo. Es tremendo porque vos estás entendiendo que le estás dando a Dios, le estás dando una solución y la otra persona lo va a recibir. Y entender esto también, ¿no? De que muchas veces esa persona va a plantar por ahí una fortaleza o te va a decir hasta acá. Eso también, saber respetar esos tiempos, saber tener alguna otra estrategia y bueno, y por ahí la estás acompañando en oración, ¿sí? Porque a veces también, o sea, no es fácil pastorear, porque todos pasan por diferentes procesos, todos pasamos, ¿sí? Por diferentes procesos, pero es tan necesario siempre estar, como hablábamos con esto de la semana pasada, del cuerpo que está unido en amor, en la base del amor, ¿sí? Es necesario sabernos pastores, aunque vos digas, no, yo no tengo un llamado pastoral, pero la función del pastor que es estar continuamente trayendo esa oveja. Esa oveja se quiere ir, bueno, la trae con amor,
¿sí? Y la oveja es mansa, sí, pero muchas veces no nos va a tocar la ovejita mansa. No. Nos va a tocar por ahí una que está un poco empacada o que tiende a irse siempre. Pero bueno, entender también y respetar los procesos, como decíamos hoy. Y estar y no desestimar, decir, bueno, ya le hablé, le dije, bueno, ya está. Esperarla siempre que tenga esa sensación de decir, nunca me corrieron de un lugar, nunca me echaron de un lugar, o esa persona nunca me cerró la puerta, sino está abierta esa puerta, ¿sí? Y también entender esto, antes que me olvide, que si bien uno tiene que estar también saber que como pastores no debemos tener que hacer que la persona, que esa oveja, tenga una dependencia absoluta a vos como pastor, sino siempre llevándolo a Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona lo estás preparando para que pastoree otras personas. Pero muchas veces nos ponemos en esto de que es mi oveja, y le creamos en esa persona esto de que dependa de mí nada más. Y siempre la tenés que llevar a Cristo, que dependa de Cristo, ¿sí? Porque nosotros nos podemos equivocar, nosotros tenemos falencias, podemos errar, ¿sí? En esto de pastorear. Entonces, si vos la creás dependiente de vos, en la primera que vos te equivocás, la persona se fue, ¿sí? Entonces, siempre entender de llevarlos a Cristo primeramente y no esa dependencia a la persona, sino al Cristo que uno porta. Es fundamental, si no hacemos personas dependientes de nosotros y no es bueno. Cuando estábamos un poco hablando con Yasmín de este tema, de esta fase que compartimos hoy, el Señor me trajo el Salmo 23 y ese versículo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran dos herramientas que utilizaba el pastor para cuidar a las ovejas. La vara protegía, servía para castigar, para luchar, para gobernar, para andar. Y el cayado era el respaldo, el sustento. Juntas, estas dos herramientas proveían tranquilidad a la oveja. Entonces nosotros muchas veces tenemos que usar, espiritualmente hablando, ¿no? Porque no vamos a estar con una vara y un cayado, ¿no? Pero castigando todo. utilizar estas herramientas para que esa persona a la cual estamos, una vez que hemos sido pastoreados nosotros por nosotros mismos, o nos dejamos pastorear por Cristo, podamos usar estas herramientas y ayudar a esas ovejas que a veces necesitan de ese cayado y de esa vara, para que cuando se quiera salir la volvemos a traer, con amor, ¿no? Cuando se quiera caer, porque el cayado muchas veces servía para sacar la oveja cuando iba a tomar agua a los arroyos. Si se agachaba demasiado, se mojaba la lana y el peso de la lana no le permitía volver. Entonces el cayado hacía que lo agarrara por la parte de abajo y lo levantara la oveja. Muchas veces vamos a tener que sacar a esas ovejas que Dios pone a nuestro cuidado, de esos lugares donde se meten y se embarran y se ensucian y no pueden salir solos. Tenemos que meternos muchas veces en el barro, meternos en el agua, pero vale la pena, porque es una ovejita de Cristo, es una persona que Cristo puso para que yo la cuide. Amén. Ese cayado también en lo espiritual es el meternos en intercesión, a sacar personas que no pueden salir solas. Entonces vos por ahí le hablaste, le decís, pero la persona no puede ver lo que vos le estás diciendo porque realmente está metida en un lugar que no logra salir, no logra ver, no logra escuchar. Entonces tenemos herramientas en la intercesión, en la oración, de agarrar ese cayado espiritual y sacar a esa persona en el espíritu de esos lugares, de esas cárceles, de esos pozos cenagosos que a veces se meten, ¿sí? Entonces vos batallás en ese lugar, desde el espíritu, ¿sí? Y después vos ves que la persona se le va cayendo velos, va entendiendo cosas, ¿sí? Y la vara también es esa palabra de exhortación, porque no siempre va a ser la ovejita, ay sí, pobre ovejita, vení que te abrazo, vení que te limpio, vení. A veces la oveja va a necesitar esa vara, esa decir, bueno, este es el parámetro, esto es la palabra de exhortación que te manda el Señor. A vos por ahí te está pasando esto por esto, en amor, ¿no? Decírselo, porque a ver, si vamos con el espíritu correcto, esa persona lo va a tomar. Sí.
Si vamos con un espíritu incorrecto, esa persona no lo va a tomar. Se va a generar una discusión, se va a generar una pelea. Vos no te vas a quedar con paz, ¿sí? Pero si va con un espíritu correcto, esa exhortación, esa vara, te aseguro que va a ser para realmente disciplinar, que esa persona se pueda disciplinar, que pueda entender hacia dónde tiene que ir. Y como toda palabra que sale de la boca del Señor, que es de doble filo, primero va a uno y después va a la oveja, también nos va a llevar a autodisciplinarnos a nosotros, a pastorearnos a nosotros. Amén. Otra cosa que quería compartir antes de terminar es cómo podemos, cómo cuidar a esa oveja, ¿no? Que muchas veces se sale del carril o se sale del redil, ¿no? Como decía Yasmín recién, la oración intercesora, la oración de guerra, no se termina el trabajo en que yo estoy y le hablo. El trabajo continúa en mi casa y muchas veces Dios nos saca de la comodidad de estar durmiendo y a veces hasta nos despierta a cierta hora y nos trae un hermano, un pensamiento, una situación. Bueno, no dejemos de hacerlo porque también eso es pastorear. Un pastor me dijo una vez, muchos pastores están levantados porque los levantaron en un ministerio como pastor, pero hay pastores que no tienen el título, pero pastorean más que los pastores que tienen el título. Entonces no dejemos, no nos cansemos. Quizás no tengamos el título de pastor, pero acá está hablando el Señor de que en esos ministerios tenemos que andar, tenemos que vivir, tenemos que movernos, y uno de esos ministerios es el pastorado. Entonces eso no es para una persona, es para todos. Entonces, como todos los ministerios en los cuales vamos a estar hablando, ¿no? No dejemos de pastorear a las personas que Dios pone a nuestro cuidado. No nos cansemos, porque a la larga vamos a ver los frutos, vamos a ver las vidas transformadas, esas vidas transformadas que traen otras vidas. No nos cansemos. Y entender esto, ¿no? Que tu primera oveja sos vos y luego tu familia, ¿sí? Esa es tu primera iglesia que debes pastorear. Pero si primeramente no te pastoreaste a vos mismo, no te conquistaste a vos mismo, no pretendas conquistar esa ciudad que es tu familia, esa ciudad que es tu barrio, que es ese grupo que el Señor te confió, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera esa autoridad que estamos hablando? Cuando yo logro llevar mi vida a lo que Dios quiere, ¿sí? Cuando yo logro, sin que nadie me vea, llevar todas las áreas de mi vida a lo que Dios quiere, mi sexualidad, mis finanzas, mis pensamientos, cada área de tu vida, llevarla a lo que Dios quiere. Eso es conquistarse a uno mismo, ¿sí? Y ahí estarás realmente ungido en autoridad a pastorear a muchos, ¿sí? Pero hay que ser intencional con esto. El pastorearse primeramente a uno, hay que ser intencional, para que luego Dios te pueda ungir de autoridad para pastorear todo lo que Él pone a vos, en vos y para vos, para que vos puedas administrar y puedas llevar a esas personas a ese lugar que vos ya estuviste antes. Amén. ¿Algo más que agregar? Realmente es hermoso el tema de verlo desde este lado, ¿no? De realmente, primeramente yo debo llegar a ese lugar para poder llevar a otros y saber que no hay persona que no tenga alguien al lado a quien pastorear, ¿sí? El mandato de ir y hacer discípulos es para todos, no para algunos, para todos, ¿sí? Entonces, a alguien tenés, pero primeramente llévate a ese lugar, hacé como David, ¿sí? En ese tiempo de angustia, en ese tiempo de tal vez que estés complicado con la queja, con el rezongar en situaciones que te estén pasando, realmente disciplina tu alma, pastorea tu alma, recordá esos beneficios, ¿sí? que el Padre te da, y hacé como David, decilo, declaralo, proclamalo, ¿sí? Escribilo. Esto es un ejercicio, es algo que todos deberíamos hacer, poder conquistarnos primero a nosotros mismos para luego poder ir a conquistar aquello que el Padre nos ha confiado, ¿sí? Amén. Llámese hijo, hija, esposo, esposo, y aún las personas el vecino,
compañeros de trabajo, escuela, universidad, todo, ¿sí? Entonces entender realmente este salmo es para poder, el Salmo 103 para poder tenerlo ahí y ver cómo David se ministraba a sí mismo. Bueno, cuando estés en esa situación difícil que realmente necesitas conquistarte a vos mismo porque estás en esa situación que querés salirte de esa línea que es Cristo, acudí a este salmo y realmente disciplina tu alma, pastorea tu alma y llévate a ese lugar de bendecir a Jehová. Y cuando vos llegues a ese lugar vas a poder llevar a otros y aún a los ángeles, ¿sí? David termina ordenándole a los ángeles que vayan a bendecir a Jehová, ¿sí? Entonces, quien tiene esa autoridad de hacer eso es realmente alguien que ya llegó a ese lugar, ¿sí? Así que un poquito esta fase 1 trata de esto, ¿sí? De nuestro carácter, ¿sí? De ministrarnos a nosotros mismos, de pastorearnos a nosotros mismos, primeramente para poder tener esa autoridad, luego de poder pastorear generaciones, ¿sí? Y de entender que las generaciones de esas personas que Dios realmente puso alrededor nuestro, Él está esperando que puedas pastorearlo de la mejor manera, así como Él nos pastorea a nosotros, nosotros debemos pastorearnos a nosotros mismos y luego a aquellas personas que estén ahí alrededor nuestro. Bueno, ¿querés terminar y entregar este tiempo en oración? Gracias, papá, gracias. Gracias porque vos sos el mejor pastor, Señor. Gracias. Porque tu vida diste por las ovejas. Señor, que nos encuentres a nosotros, Padre, pudiendo hacer esto, dar la vida por las ovejas que vos vas a poner a nuestro cuidado. Señor, y para esto entendemos que requerimos de un carácter, requerimos de tener el carácter de Cristo en nosotros. Requerimos, Señor, de poder pastorearnos a nosotros mismos. Padre amado, en el nombre de Jesús, impartí esta palabra, Señor, a través de este medio, Señor, en los hogares, en los hermanos, las hermanas, las familias que están viendo este material en este momento, Señor. Impartirlo a nosotros, Señor, porque siempre precisamos tenerlo en cuenta esto, Señor, cuando a veces nos cansamos, a veces, Padre, queremos no salir, no movernos, queremos estar tranquilos, que nadie nos moleste, pero gracias, Padre, porque vos nuevamente nos das la oportunidad de poder darnos cuenta y alinearnos para entender, Señor, que tenemos que pastorearnos para pastorear a los demás. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque la medida que sos vos, Cristo, esa medida que vos pusiste, que sos vos, no es una medida inalcanzable, porque vos nos diste las herramientas para alcanzarlo. Padre, que realmente podamos vivir en esa plenitud, sí. Que podamos vivir y caminar en la plenitud con Cristo, con vos, Señor, para que todas las cosas que vos nos mandaste a hacer en esta tierra, Señor, la podamos hacer, la podamos lograr, podamos estar delante de tu presencia y decir, hicimos la tarea, Señor, hicimos la tarea. Padre, gracias, gracias Espíritu de Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por hacernos parte de esta obra tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Ma, por acompañarme. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. Espero que haya sido de bendición esta charla que tuvimos hoy y te esperamos el próximo miércoles en esta segunda fase que nos va a tocar y esperamos que encontrarnos otra vez en un mismo espíritu aprendiendo juntos de esto que el Padre quiere impartirnos. Paz del Señor. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí,
testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. El Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre, y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. El testimonio del cielo es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. El Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el